Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición el podernos volver a saludar, el volvernos a ver y sobre todo a reunir aquí en este lugar que hoy se constituye en casa del Señor. Quiero invitarles a ponerse de pie, que también puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 90. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dios nuestro, tú siempre has sido nuestra casa, desde siempre y hasta siempre, desde antes de que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. Para ti, 1000 años pasan pronto, pasan como el día de ayer. Pasan como unas horas de la noche. Nuestra vida es como un sueño del que nos despiertas al amanecer. Somos como la hierba. Comienza el día y estamos frescos y radiantes. Termina el día y estamos secos y marchitos. Si te enojas, nos asustas. Si te enfureces, nos destruyes. Tú conoces nuestros pecados, aún los más secretos. Si te enojas, termina nuestra vida. Los años se nos escapan como se escapa un suspiro. Si las fuerzas nos ayudan, podemos vivir 70 años y aún llegar a los 80. Pero no tiene sentido que vivamos tanto tiempo si la vida de angustias y problemas pasa pronto, lo mismo que nosotros. La fuerza de tu furia nadie ha llegado a conocerla. Es tan grande tu enojo como el temor que nos inspiras. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Dios nuestro, ¿hasta cuándo vas a abandonarnos? Vuelve a ser nuestro Dios. Compadécete de nosotros, pues somos tu pueblo. Permítenos comenzar el día llenos de tu amor, para que toda la vida cantemos llenos de alegría. Ya hemos tenido días de tristeza y muchos años de aflicción. Devuélvenos esa alegría perdida. Permite que nosotros y nuestros hijos podamos ver tu grandeza y tu poder. Dios nuestro, muéstranos tu bondad y bendice nuestro trabajo. Sí, bendice nuestro trabajo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos agradecerte por la bendición, el privilegio tan grande que tenemos de poder estar aquí, Señor, y poder traer nuestros corazones delante de tu presencia, nuestras vidas, como acción de gracias, Señor, delante de ti. Recibe, Señor, en esta mañana nuestro cántico, nuestra adoración. Recibe, Señor, como un olor fragante delante de tu presencia, todo lo que venimos a hacer a este lugar, que podamos adorarte de todo corazón, Señor. Pero sobre todo que tengamos una vida cristiana, no solo dentro de las paredes de una iglesia, Señor, sino que nosotros somos la iglesia y seamos la iglesia en donde quiera que nos movamos. Que podamos ser estandartes de tu evangelio, Señor. Que podamos ser agentes de cambio en medio de esta sociedad que necesita tanto de escuchar una palabra que venga de parte tuya. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos y dispuestos a poder compartir de tu palabra, pero también escucharla, Señor. Muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Te pedimos, Padre eterno, por aquellos que están en casa, que están enfermos, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad, que te glorifiques, Señor, que ningún espíritu de temor llene sus vidas, sino que tú seas el que llene todo pensamiento, toda emoción, Señor, que tu Espíritu Santo sea como un bálsamo que venga a llenar las vidas. Muchas gracias, Señor, por los que estamos acá. Bendícenos, Señor, y úngenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Nos gozamos en la presencia del Señor. Él nos ha dado libertad para poder
cantarle y lo vamos a decir con esta alabanza. Hoy puedo danzar con libertad.
este canto, solo Él es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Que
Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, con paz y con bendición.
Hoy vamos a tener un acto importante. Quiero que por favor vayamos al Evangelio de Lucas mientras mi hermana Oralis pasa aquí al frente. Por favor, pongámonos de pie y vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Cuando lo tenga me puede dar un fuerte amén. Lucas capítulo 2. Amén. Vamos al versículo 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Lucas capítulo 2, versículo 25. Y la palabra de Dios dice: ya que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se les decía de él. Aleluya. Hoy vamos a presentar a Aranza. Amén. Ella ya un año y medio, así que la vamos a presentar. Por favor, extienda sus manos, mis queridos hermanos, y vamos a presentar a Aranza. Padre eterno, ante tu presencia, Señor, en esta mañana con un acto de gratitud, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú eres maravilloso. En esta hermosa mañana, Señor, venimos a presentar la vida, Señor, de Aranza Nicole García Cárdenas. En el nombre poderoso de Jesús, esta vida, Señor, te la pertenece. Y hoy confesamos, Padre de la gloria, que su vida, Señor, la vida de sus padres, la vida de sus hermanitas, Señor, te pertenece. Padre de la gloria, presentamos su vida. Tú la has escogido, Señor, desde el vientre de su madre. Señor, esta vida te pertenece. Llénala de tu Santo Espíritu, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Te ruego, Señor, por la vida de sus padres. Señor, bendice a mi hermano Adán, a mi hermana Oralis. Dale sabiduría, Señor, para dirigirles, para corregirles, para guiarles, Señor, en tus caminos, Padre de la gloria. Porque sus vidas te pertenecen, Padre eterno. Esta familia, Señor, te pertenece. Que ninguna arma forjada en contra de ellos, Señor, prospere. Señor, bendíceles, guárdales, protégeles. Señor, gracias, porque tú has escogido la vida de Aranza, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Así como estamos de pie, mis queridos hermanos, vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, vamos al capítulo 7, por favor, mis queridos hermanos. Juan capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 53. ¿Lo tenemos, hermanos? Y después vamos con el capítulo 8. Cada uno se fue a su casa. Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Pues esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y por tu bondad. Te rogamos, Señor, que nos dirijas en esta mañana, que hables a nuestros corazones, Padre de la gloria, que nos dirijas. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos de tu auxilio, necesitamos, Señor, de tu ayuda. Padre de la gloria, dirígenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis queridos hermanos. Hoy he titulado el mensaje Miseria y Misericordia. Estos textos son muy conocidos del Evangelio de Juan. Y vemos, hermanos, que los escribas y los fariseos se habían lanzado a buscar alguna acusación para poder descartar a Jesús. Y aquí hay un evento en el cual ellos podían colocar entre la espada y la pared. Según ellos, podían colocar a Jesús entre la espada y la pared de manera que no tuviera salida. Y esa era la intención, mis queridos hermanos, la cual ellos estaban tentando a Jesús. Querían poner a Jesús, como ya lo dije, entre la espada y la pared. Cuando surgía una cuestión legal difícil, la costumbre, hermanos, en aquellos tiempos era presentársela a un rabino para que él
decidiera. Así que los escribas y los fariseos le trajeron a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y desde el punto de vista, hermanos, y esto fue lo que leímos, porque desde el punto de vista de la ley judía, el adulterio era un grave delito. Los rabinos decían, un judío tiene que morir antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. El adulterio era uno de los 3 pecados más grandes y se castigaba, hermanos, con la pena de muerte. Aunque habían algunas diferencias en cuanto a la manera de ejecutarlo. Por favor, no me pierda ahí el Evangelio de Juan, pero quiero que por favor me pueda acompañar al libro de Levítico. Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículo 23 y 24. Levítico capítulo 20, versículo 10, por favor. Versículo 10. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Morirán sin hijos, dice la Escritura. Vamos un poco más adelante al libro de Deuteronomio, capítulo 22. Deuteronomio, capítulo 22, y los versículos 23 y 24. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Establece, hermanos, lo que acabamos de leer entonces, el castigo en el caso de una mujer que está comprometida. Esto es lo que leímos en el libro de Deuteronomio. El dilema entonces en el que se pensaba meter a Jesús era el siguiente. Y aquí, hermanos, era donde se quería poner a Jesús entonces entre la espada y la pared. Si decía que la mujer tenía que ser apedreada, habían 2 consecuencias. La primera es que Jesús perdería su reputación de ser alguien piadoso y ya nunca probablemente se le llamaría entonces el amigo de los pecadores. La segunda es que entraría en conflicto con la ley romana, que prohibía a los judíos dictar y ejecutar una sentencia de muerte. Y aquí entonces, hermanos, había un problema. Por un lado, Jesús era el amigo de los pecadores, pero por el otro lado también había un conflicto con la ley romana, porque vemos de que los judíos no podían dictar ni ejecutar una sentencia de muerte. Si decía también que había que perdonar a la mujer, dirían inmediatamente que Jesús estaba enseñando a quebrantar la ley de Moisés y que estaba librando y hasta fomentando el adulterio. Estaban diciendo entonces, o podrían decir, de que Jesús estaba quebrantando la ley, y como lo decía, fomentando el adulterio. Los escribas y los fariseos creían que Jesús no se les podía escapar de la trampa. Ellos creían, hermanos, de que ya la trampa estaba bien hecha, que Jesús, hermanos, estaba atrapado. Pero los escribas, hermanos, vemos de que, y los fariseos, ellos vemos de que Dios, que Jesús, hermanos, como decimos, les da vuelta a este asunto. Él dio la vuelta al juicio de tal manera
que hizo recaer la acusación contra los acusadores. Al principio, dice el texto bíblico, hermanos, en el cual nosotros estábamos leyendo, de que Jesús estaba inclinado y escribiendo en el suelo con el dedo. Y vemos que él, hermanos, se inclina entonces y está escribiendo. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús está escribiendo cuando pasa este evento? Regresemos, hermanos, estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Versículo 6. Mas estos decían, tentándole, para poder, ¿qué? Acusarle. Y aquí está el detalle, mis queridos hermanos, que le querían acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Es interesante ver entonces la actitud, hermanos, de Jesús, que está inclinado hacia el suelo y está escribiendo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esto Jesús? El texto realmente no lo dice, mis queridos hermanos, pero me gustaría en esta mañana poderles presentar dos posibles razones por las cuales Jesús está inclinado y está escribiendo. Lo primero es que puede que quisiera sencillamente ganar tiempo y no dar una respuesta precipitada. En ese breve momento puede que estuviera pensándose la cuestión y presentándosela a Dios. Y algunos creen que por eso Jesús, hermanos, toma ese tiempo, entonces se inclina y empieza a escribir. Y probablemente algunos piensan entonces de que Jesús está meditando, que Jesús le está pidiendo a Dios cuál es la respuesta que Él va a dar. La segunda posible razón y la sugerencia más importante, hermanos, surge de unos manuscritos tardíos. Y en la traducción armenia leemos lo siguiente. Y ellos dicen, él mismo, inclinando la cabeza, estaba escribiendo con el dedo en la tierra para declarar los pecados en las piedras. Lo que sugiere es que Jesús estaba escribiendo en la tierra los pecados de los mismísimos hombres que habían acusado a la mujer. Esto es interesante porque vemos, hermanos, de que probablemente entonces Jesús se inclinó en la tierra para escribir los pecados de aquellos hombres que estaban condenando a la mujer. Fuera como fuera, porque vuelvo a repetirlo, el texto no lo dice. Los escribas y los fariseos, hermanos, seguían reclamando una respuesta de Jesús. Y Jesús le dijo, está bien, apedréela, pero el que de vosotros esté sin pecado, sea el que tire la primera piedra. Y en ese momento, hermanos, nosotros nos podemos imaginar este evento. Y como en este momento, cuando Jesús declara estas palabras, mis queridos hermanos, vemos, o probablemente se hizo un silencio, y lentamente, dice el texto, que los acusadores fueron desapareciendo. Y quedando, hermanos, solo Jesús y la mujer, como lo expresó Agustín, dice, quedaron solos, uno en gran miseria y uno en gran misericordia. La mujer, hermanos, se encontraba en una gran miseria, pero se encontraba también a la par de un hombre lleno de gran misericordia.
Jesús le dice entonces a la mujer: ¿no te ha condenado nadie? Nadie, Señor, contestó ella. Y Jesús le dijo: entonces yo tampoco te voy a sentenciar ahora. Ve y empieza tu vida de nuevo y no peques más. Y no peques más. Este pasaje, hermanos, nos presenta dos cosas en relación entonces a la actitud de los escribas y a la actitud de los fariseos. Quiero que me preste atención en esta mañana, porque lo primero que podemos observar es que la actitud de los escribas y de los fariseos, ellos concebían que su función les daba derecho de estar por encima de todos los demás como severos guardianes para detectar cualquier desliz y desviación de la ley, a lanzarse entonces sobre los culpables con un castigo salvaje e implacable. Nunca se les ocurría en pensar que su autoridad supusiera entonces la obligación de rehabilitar o de restaurar al ofensor. Ellos no se pusieron a pensar en esto, sino que simplemente, hermanos, estaban acusando y estaban condenando a esta mujer. Vemos de que el propósito de ellos, el objetivo de ellos era, hermanos, poner a Jesús entre la espada y la pared. Y en ningún momento el propósito era entonces restaurar la vida de la mujer o rehabilitar a la vida de esta mujer. Todavía hay quienes consideran una posición de autoridad como un derecho, hermanos, a condenar y un deber de castigar. Cree que una autoridad como la que ellos tienen les da el derecho de ser los perros guardianes morales y despedazar al pecador. Mis amados hermanos, esa no es nuestra función. Nuestra función no es despedazar al pecador, sino pensar en el pecador y restaurar su vida, rehabilitar, hermanos, al ofensor. En ningún momento vemos de que los fariseos, hermanos, vemos de que los escribas, ellos no tienen la intención de restaurar a esta mujer, sino al contrario, solo la estaban utilizando. No importaba si la apedreaban, si la mataban. Ellos, hermanos, tenían un propósito, y el propósito era ponerle una trampa a Jesús. Pero nosotros, hermanos, deberíamos de pensar entonces en la gracia y en la misericordia y cómo poder restaurar la vida del hombre y de la mujer. La autoridad se cimenta, hermanos, escuchen bien esto, porque la autoridad se cimenta en la compasión. Si nosotros llegamos a tener autoridad, ojalá que nuestra autoridad pueda estar cimentada en la compasión. Se dice de un hombre que vio a un criminal que iba caminando a la horca y pronunció su famosa frase: ese sería yo si no fuera por la gracia de Dios. Ese sería yo si no fuera por la gracia de Dios. El primer deber, hermanos, de la autoridad es hacer lo posible entonces por comprender las fuerzas de las tentaciones que indujeron al pecador a pecar y la seducción de las circunstancias que le presentaron el pecado tan atractivo. Ninguna persona que puede juzgar a otra a menos que trate de comprender lo que la otra persona ha pasado. La misión, hermanos, de la autoridad no es expulsar al pecador de toda la sociedad decente y menos borrarle por completo, sino hacer que sea una buena persona. El que está en autoridad debe de ser entonces como un buen médico. Su único deseo
debe ser el de sanar a su paciente. Y ese debe de ser nuestra actitud, mis queridos hermanos, ante aquel hombre y ante aquella mujer que ha caído en pecado. Es de la poder restaurar sus vidas y no machucarlo más o aplastarlo más, sino poder restaurar su vida. Debemos de ser como el buen médico que sana a su paciente. Es el objetivo, sanar al paciente. Lo segundo que quiero que observemos en esta mañana es que este incidente, hermanos, presenta una gráfica cruelmente la actitud, una actitud cruel de los escribas y de los fariseos hacia la gente. ¿Usted cree que a los fariseos y a los escribas le importaba esta mujer? A ellos no le importaba esta mujer, mis queridos hermanos. Si a ella la hubieran tenido que apedrear y matar, no les hubiera importado para nada. No miraban a esta mujer como la persona que era. Escuchen bien esto, hermanos, porque no la miraban como una persona, sino la miraban como un objeto, como un instrumento del que se podía valer para formular una acusación contra Jesús. Ellos solo estaban viendo a esta mujer entonces como un objeto para poder entonces acusar a Jesús. Ellos no estaban preocupados, hermanos, por la mujer, sino que ellos realmente su preocupación era ver cómo acusaban a Jesús, cómo podían señalar a Jesús. La estaban usando, hermanos, como se podría usar una herramienta para cualquier trabajo. Y eso era lo que estaban haciendo estos hombres, estos fariseos, hermanos, y estos escribas. Estaban utilizando a esta mujer, literalmente, hermanos, como una herramienta. Y con eso voy concluyendo en esta mañana. Dios, hermanos, usa su autoridad para hacer que las personas se hagan buenas a base de amarlas. Para Dios, una persona, hermanos, nunca se va a convertir en una cosa, en un objeto. Debemos utilizar entonces la autoridad de que disponemos siempre para comprender y siempre para por lo menos intentar rehabilitar a la persona que ha cometido un error. Y nunca empezaremos siquiera a hacerlo así, a menos que recordemos que todos los hombres y que todas las mujeres son personas y no cosas. Ojalá, mis queridos hermanos, que nosotros podamos tener la actitud de Jesús y no la actitud de los escribas y de los fariseos. Que podamos ver a las personas como lo que son, como personas, no como objetos. Y que nuestra lucha, mis queridos hermanos, escuche bien esto, nuestra lucha al enterarnos de que un hombre o una mujer han caído en pecado, hermanos, nosotros debemos de luchar por restaurar su vida. Jesús, hermanos, dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Si alguien, hermanos, tenía la autoridad, escuche esto, hermanos, porque Jesús sí tenía esa autoridad, Jesús sí tenía esa potestad para poder haber condenado a esta mujer y poderla haber apedreado. Pero él, teniendo la autoridad, no lo hizo, sino que tuvo misericordia de esta mujer. ¿Cuánto más entonces, mis queridos hermanos,
nosotros. Ojalá que nuestras vidas, que en nuestros ministerios, hermanos, se pueda expresar la misericordia y que la actitud, hermanos, pueda ser el restaurar vidas, el poder levantar, hermanos, al caído y no señalar y no condenar para destruir a las personas. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una excelente semana, que todo lo que hagan Dios les prospere. Bendiciones, mis amados hermanos.